Hola gente, ¿cómo están? El 29 de agosto del 2022 ya no se podrán agregar puntos al iShop de Wii U y 3DS, por lo que podemos decir que aunque no cierran definitivamente, ya podemos darlas por muertas. Pero ¿qué significa esto para los consumidores? La consola virtual de Nintendo se vio por primera vez en la Nintendo Wii y en la Nintendo DS Lite. Poder jugar en las generaciones anteriores de Nintendo era una idea que a muchos les agradó y se mantuvo en las siguientes consolas de Nintendo, que fueron la Wii U y la 3DS. Creo que objetivamente hablando todos estamos de acuerdo que la consola virtual más memorable de Nintendo ha sido la de la Wii, todo por su canal tienda y la música que tenía. Mucha gente, yo incluido, nada más se pasaba por la tienda para ver qué eran las novedades que tenía, qué eran los títulos que iban agregando y qué era todo lo que podías comprar, aunque muchas veces no compraba nada y solo me gustaba escuchar la música un rato. Honestamente creo que estamos infravolando mucho lo que era la consola virtual de la Wii U. Sé que no es una consola muy apreciada, pero si eras amante de los juegos retro era una gran opción para ti. La pantalla del gamepad hace que los juegos retro se vean demasiado bien y en mi opinión personal es estéticamente más bonita que la Nintendo Switch y sus marcos negros horribles. La Wii U tenía un catálogo muy respetable y variado de diferentes consolas, no solo de Nintendo, y varios títulos que no pudimos ver en la anterior consola, incluyendo ahora también juegos de la Wii. Lamentablemente nunca vimos juegos de la Nintendo GameCube, aunque se prometió que llegarían en algún punto, pero como ya sabemos, eso nunca pasó y solo se quedaron en promesas. Gracias Nintendo, gracias. Creo que es muy obvio que estamos hablando de la pérdida de títulos muy buenos, títulos que lamentablemente nunca podremos volver a jugar. ¿O sí? No sé si lo recuerdan, pero la emulación oficial de la Wii U tenía unos detalles como el inexplicable filtro negro en varios juegos que lo hacía ver mucho más oscuro de lo que eran originalmente, cosa que hasta la fecha no se explica por qué lo tenía. ¿Y por qué les estoy contando esto? Este es el trabajo de emulación oficial de Nintendo. Y este es el trabajo corregido por los propios fans. ¿Notan la diferencia? Bueno, creo que es hora de hablar de esto. Lo único que le queda a estas consolas es recurrir a la piratería o al home. Como ya no es posible comprar puntos dentro del iShop, varios juegos físicos quedarán incompletos. Si no compraste los DLCs anteriormente, no podrás jugar con personajes y pistas de Mario Kart, no podrás jugar al DLC de Zelda Breath of the Wild, tampoco tendrás la plantilla completa de Smash Bros. Creo que este es el momento perfecto para poder piratear tu consola, aunque yo ya me adelanté hace mucho. Y bueno, yo sé que ahora mucha gente dirá, y con justa razón: oye, ¿y por qué mejor no te compras una Nintendo Switch? Ahí ya están todos los juegos de la Wii U completos. Y yo la verdad veo contraproducente volver a pagar por los juegos que ya tengo, solo por unas pistas que de hecho ya compré en la Wii U, o por tener al pinche Funky Kong. La verdad no merece la pena volver a pagar exactamente el mismo precio para mí. Y creo que es por eso que ya había mencionado anteriormente que para mí la Switch la verdad no me llama mucho la atención, aunque lamentablemente ha habido varios juegos en la consola Wii U que no se han dado todavía en la consola virtual, digo, en el pago mensual ese que es el Nintendo Switch Online, como juegos de Game Boy Advance con pinches filtraciones que están confirmadas, solo falta que las confirmen. En el Wii U, el Game Boy Advance la verdad es de las pocas pantallas donde se ven genuinamente hermosos los juegos, y creo que es lamentable que algo que nadie ha pensado es de que la Wii U tuvo la última consola virtual donde los juegos sí eran realmente tuyos, no como la Nintendo Sandwich donde tienes que pagar un online horrible por juegos mal emulados. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Es de que la piratería o el homebrew no siempre es para mal, ya que puede darle una segunda oportunidad a una consola que en su momento no fue muy popular, y también puede llegar a sacar a la luz juegos que en su momento tampoco fueron muy populares, pero que gracias al homebrew mucha gente pudo probarlos y saben de las experiencias de las que se perdieron. Ya ha pasado que anteriormente juegos muy desconocidos gracias al homebrew llegan a tener gran popularidad y llegan a convertirse en franquicias ultra populares. La verdad se me hace muy lamentable que compañías grandes como Nintendo no se preocupen mucho en preservar su historia y en vez de eso nos den productos mediocres a costos elevados, como es el dichoso Nintendo Switch Online, cosa por la que yo creo que la gente no debería pagar. Y esto solo deja ver que los fans son los únicos interesados en preservar la historia de los videojuegos y no las compañías como Nintendo. Una cosa que creo que nadie se ha puesto a pensar es de qué pasará ahora con los juegos de 3DS. Explícome. La Nintendo 3DS ya de por sí emulaba DS, lo cual era un buen método de preservación para los juegos de DS, pero ¿qué pasará ahora con ese sistema?
La Nintendo Switch no es capaz de emular al 100 la experiencia de la 3DS como tal, por varios motivos, pero me dirán ahora, oye, pero la Wii U emulaba DS. sí, pero lo hacía con un marco horrible y la verdad las opciones que te daba para jugar no eran muy buenas. Y yo creo que no se compara a jugarlo en una 3DS o una DS que comparten hardware similares. Y ahora que lo pienso, ¿qué pasará con esos juegos de 3DS que necesitaban mucho del componente 3D? Les recuerdo que la Nintendo Switch no tiene modo 3D a menos que en algún futuro hagan una revisión para poder jugar juegos de 3DS, cosa que la veo improbable, la verdad. Ya sé que estoy hablando de precisamente el hardware y no de los juegos en sí, pero creo que es una parte principal por la que estos juegos funcionan en primer lugar. Y es muy malo que se pierdan las experiencias originales de estos juegos y que no se puedan jugar tal cual fueron lanzados y planeados. Ya ha pasado con varios juegos de Wii U que son imposibles de portear a la Switch precisamente porque muchos necesitaban de las dos pantallas, como es el caso de Zombie U y el Star Fox, que no hayan la manera de poder portearlos a la Nintendo Switch a menos que hagan grandes cambios. Bueno, ya vamos llegando a la parte final del video, solo quería dar estas opiniones que me dieron acerca del cierre de la Wii U y 3DS. No quiero que todo sea negativo, mientras siga habiendo una comunidad que sea fanática de estos juegos, yo creo que no se van a perder del todo, y ya creo que es cuestión de los fans y no esperar nada de parte de grandes compañías, porque ya se ha notado que poco o nada les importa preservar algo de su historia. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo video. Adiós.